Trabajando no, ¿eh? No pasan igual de Eso rápido. no, eso no. Vale. Bueno, del caso anterior, al final se nos ha ido, hemos tonificado bazo, riñón, hemos tonificado la sangre y tal, y al final nos hemos olvidado de el tema que habíamos hablado de reglas dolorosas que la habían medicado por eso, o sea que cierto grado de estancamiento, y la píldora que también provocaba más estancamiento. Entonces se nos ha ido la paciente y no hemos tratado todo lo que queríamos. O sea que, un poco, que es fácil que si no lo anotamos en el papel o donde sea, ¿no? Pero que si no lo dejamos reflejado qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vemos, es fácil que terminemos haciendo, porque se nos olvida, porque te pones a hablar, por lo que sea, que hagas algo distinto a lo que tenías pensado hacer, incluso distinto a lo que necesita, ¿vale? Entonces, hay que tener eso también un poco en mente porque es súper fácil desviar el tratamiento sin darte cuenta. Y aunque no creo que sea lo prioritario, pero sí, pues puede ser una parte de todo lo que ocurre ahí para que no venga la regla. En un caso de insuficiencia como el que hemos visto, pues el tema de alimentación va a ser muy importante, ¿vale? Si tiene una tendencia a insuficiencia de sangre, por mucho que le pongamos puntos para tonificar sangre, bueno, estamos tonificando también el bazo, entonces sí un poco, pero habría que hablar un poco a ver cómo está comiendo esa persona, si es lo más apropiado, ¿vale? Y deberíamos intentar ver si es lo suficiente, si tiene lo suficiente nutrientes, si es suficientemente consistente, si va en línea de lo que necesita para formar sangre. Vale, pues ahora justo lo contrario. Ahora hay un sangrado muy abundante, ¿vale? En medicina china, metrorragia y menorragia, pues se tratan prácticamente igual. Entonces lo vamos a ver como metrorragia, que sería una hemorragia procedente del útero no relacionada con la regla. Cuando es menorragia, pues es una hemorragia relacionada con la regla. Tratamiento prácticamente igual, ¿vale? Bueno, muy frecuentemente relacionado con miomas, con fibromas uterinos, que podría llegar a provocar anemia. Bueno, no sé si tiene las diapositivas puestas, que yo por lo menos no Ah, las... vale, que no estoy compartiendo. No. Vale, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya. Está grabando, ¿verdad? Sí. No me fijo. Vale. Bueno, en casos muy graves, pues como cualquier hemorragia, pues puede llevar a la persona a que pudiese necesitar una transfusión, ¿vale? Pero bueno, es algo muy extremo. Lo que no sería tan extremo es que le termine produciendo una insuficiencia de sangre. Vale. Podríamos encontrar como dos tipos, ¿vale? Una profusa abundante y otra escasa, ¿vale? Entonces, en un sangrado abundante, lo primero va a ser siempre frenar el sangrado antes de ponerse a trabajar sobre la base, ¿vale? Muchas veces no sabemos si trabajar sobre los síntomas o sobre la raíz. Normalmente intentamos trabajar sobre ambos, pero en un sangrado muy abundante lo principal, lo prioritario, es parar ese sangrado y luego ya trabajaremos sobre la constitución o la raíz. Entonces, lo habitual, un calor en la sangre. También algo que pueda resultar así un poco como que nos pueda chocar, pues un estancamiento de sangre, ¿vale? Una insuficiencia de chi, como veíamos ayer, el chi de bazo se vuelve tan insuficiente que es incapaz de controlar la sangre en los vasos y se escapa.
y podría ser abundante, ¿vale? Por lo menos al principio. Y el calor en la sangre, la diferencia, si recordabais, es que la sangre tenía tanta velocidad por el calor que se salía de los vasos. Insuficiencia yin e insuficiencia de yang, ¿vale? Bueno, pues lo primero, detener el sangrado. Vale, pues podemos hacer uso de los puntos sí de los meridianos yin de la pierna, principalmente, ¿vale? ¿Recordáis una de las características o usos que tenían los puntos sí de los meridianos yin? Eso, Tenían las hemorragias sobre la sangre. sobre la sangre. Tienen un efecto directo sobre la sangre, ¿vale? Y en principio los meridianos yin de la pierna, porque es algo relacionado con la ginecología y son los 3 meridianos que pasan por la zona, ¿vale? Riñón quizá más relacionado con hormonas, más con ovarios, bazo e hígado más relacionado con la sangre, con el útero, ¿vale? Vale, aparte de eso, puntos sí, puntos de acción sobre la sangre, pues puntos de estimulación sistémica como el 17 de vejiga o el 10 de bazo para normalizar la circulación. El 10 de bazo además un punto que ayuda a refrescar la sangre. Y los puntos luo, ¿vale? Tanto cuando hay estancamiento como cuando hay un sangrado. Nos ayuda a desviar esa circulación para que, digamos, intentar contener el sangrado. Y los puntos TIN, muy útiles moxados en los casos de sangrados abundantes, sobre todo cuando no es por calor en la sangre, sino porque es por una insuficiencia, ¿vale? Pues moxar el 1 de bazo y el 1 de hígado, muy útil en casos de sangrado por insuficiencia. Yo alguna vez incluso le he regalado un puro de moxa pues a la mujer que tenía sangrados, era el último caso un sangrado por insuficiencia y que cada cierto tiempo los tenía, eran muy abundantes, pero era una persona con muchísima insuficiencia y pues nada, tenía su puro y se moxaba sus puntos y rápidamente era capaz de cortar esos sangrados. Solamente con el 1 de bazo y el 1 de hígado. No estimulaba más puntos porque solamente le expliqué esos 2 puntos. Vale. Calor en la sangre, normalmente una hemorragia masiva, ¿vale? Que puede llevar a una insuficiencia de sangre, que podría complicar el caso. Entonces, en una insuficiencia de sangre, con un calor en la sangre, pues, bueno, hay un cisco montado ya gordo, pero podría ser que no hubiese ahí una hemorragia masiva. Pero en principio lo que veríamos es una lengua muy roja, con puntos rojos sobre rojo, que nos está hablando de calor, que necesita beber mucho, que posiblemente podríamos encontrar afectación ya de líquidos en general, por tanto micción amarilla, podría ser escasa, deposiciones secas, ¿vale? Para refrescar esa sangre, pues con chonmai. Para evitar daño en el yin por ese fuego o ese calor, renmai, ¿vale? Pero en principio puntos para bajar calor en el cuerpo, como 11 intestino grueso, 10 de bazo, punto si de bazo, ¿vale? Punto tin de bazo, punto si de riñón, punto para cuidar el yin, ¿vale? Calor por insuficiencia, igualmente para cuidar el yin. Bueno, pues un poco lo que ya conocéis. Vale. En el estancamiento de sangre, que parece un poco como contraintuitivo, que si hay estancamiento de sangre puede haber hemorragia. Bueno, pues podría aparecer una hemorragia con goteo persistente, es decir, no termina de sangrar, o se interrumpe unos días y luego empieza a sangrar fuerte y luego se vuelve a interrumpir o vuelve, y es como un sangrado que empieza pero no termina de acabar, ¿vale? Y síntomas pues característicos como los coágulos, dolor,
rechaza la presión por el exceso que produce ese estancamiento. Y quizás pues síntomas visibles en la lengua, como en esta lengua, que es muy visible el estancamiento debajo, ¿vale? Y os digo que alguna vez sí que veo en la parte superior de la lengua, quizá más una tonalidad más hacia morado, pero debajo de la lengua es muy frecuente encontrar las venas sublinguales engrosadas, o como en este caso, que es muy claro, bueno, pues que ya como si esas venas se extendiesen todavía más de lo que es propiamente la vena que se suele ver debajo. Bueno, de nuevo un problema en la sangre, abrimos Chonmai y vamos a desbloquear Chi, vamos a mover la sangre. Bueno, y bueno, creo que no tenéis dificultades ya con esto. En la insuficiencia de Chi, pues lo que habíamos dicho, el Chi no es capaz de contener la sangre en los vasos y se va a escapar. ¿Vale? En este caso, pues podría haber goteos persistentes, pero podría haber también hemorragia masiva, ¿vale? Por lo menos hasta que empiece a producirse una insuficiencia de sangre, hasta que se consuma los recursos sanguíneos, podría haber una hemorragia masiva, ¿vale? Y esas hemorragias irían poco a poco llevando a cada vez mayor palidez, mayor, digamos, menor consistencia en la sangre, fatiga, astenia. Evidentemente, cuando la persona sangre, mayor aumento de la fatiga y síntomas que nos apuntarían a dónde es esa insuficiencia de Chi, si es más digestiva, si es más renal o si es de ambas. Bueno, pues ya veis que es, al final, en el tema ginecológico, pues no hay mucho más que rascar, es que es siempre lo mismo, es que eso es insuficiencia de Chi, o es insuficiencia de sangre, o es insuficiencia de Yin, o es insuficiencia de Yang, o es humedad, ¿vale? O tal. Bueno, pues no sé. ¿Se os ocurre, por no estar repitiendo todo el rato lo mismo, algún caso clínico de alguna persona que conozcáis? ¿O queréis que veamos, para que no sea todo el rato lo mismo, algún caso que tengáis en mente de cualquier cosa? O sea, a mí, a ver, es que me escucho cuando hablo y me cuesta un montón concentrarme. ¿Podéis empezar? Porque te escuchas. Sí, entonces me hace eco. Bueno, Yo hoy te oigo bien. Ayer te oía, bueno, a ti y a más personas mal, pero hoy en principio parece que es va que si bastante bien. la acoplas y dejamos el micro encendido con el altavoz. Bueno, quizás no está directamente relacionado con la menstruación en sí misma, pero tanto yo como un montón de mujeres con las que lo he hablado hemos sufrido como episodios de candidiasis persistentes, Vale. básicamente cada ciclo. Y de hecho como que me llamaba la atención que fuese algo que no se hablase y que fuese tan común. Sí. Entonces como que igual también me gustaría que lo tratásemos o que hablásemos de ello. Vale, vamos a ver, eso sí, en flujo patológico, lo vamos a ver luego, Vale. pero en principio, candidiasis de repetición, la acupuntura o medicina china lo que te va a ayudar es a tratar el terreno, entonces no se descarta el posible uso de medicamentos, pero lo que suele ser habitual es que el medicamento, lo que hablábamos en el seminario, tú tienes un sitio con un ambiente que favorece la aparición de ciertos microorganismos. Cuando te dan el medicamento, lo que hacen es matar gran parte de esos microorganismos, pero el ambiente sigue siendo propicio para que proliferen, por lo que una vez que quitas el medicamento va a empezar otra vez a reproducirse y es fácil que vuelva a aparecer el problema.
había incluso un estudio que lo debo tener, pero perdido. Y hablaba sobre eso, sobre la capacidad de la acupuntura para trabajar sobre ese terreno, Ujú. haciendo que más difícil que las candidiasis o las infecciones de cualquier tipo se volviesen persistentes y repetitivas. El tema de alimentación es fundamental y desde el punto de vista, digamos, más naturopático, ¿vale? Que podría englobar también el tema en medicina china. Por un lado, hay que dar productos que ayuden a matar esas cándidas, pero el tema de alimentación también hay que controlarlo al menos una temporada. Ujú. ¿Vale? Entonces, todo lo que sean azúcares, pero hay que hacer las dos cosas, porque, y si encima de eso le acompañas acupuntura, mejor todavía. Pero solamente dieta o solamente productos, sean naturales o no, normalmente, por lo menos en las persistentes, repetitivas y tal, no dan el resultado. De hecho, yo estuve tratando una mujer por tema de fertilidad que llevaba, no sé si me dijo 2 o 3 años, Mm. sí, con una dieta súper estricta para el tema de las cándidas. Había visitado a Carla Cervera, ¿se llama? Una mujer que ha escrito sobre el tema de cándidas. ¿Os suena? Qué bien. Me suena. Bueno, pues había ido a su consulta y llevaba esos 2 o 3 años, pero con una dieta imposible. Y era súper metódica, eh, pero no se le quitaban las cándidas. Entonces, solamente con dieta es complicado. Desde luego, o sea, por un lado las tienes que matar de hambre, pero por otro lado le tienes que dar algo que también las mate. Y si encima regulas el terreno, mejor. Desde el Eh, punto de vista de la medicina china sería humedad, ¿no? en principio sí. Una tendencia, pues eso, un digestivo débil que favorece un entorno de humedad y eso es lo que el ambiente propicio para este tipo de microorganismos. Y luego ya habría que ver un poco más si es tendencia a frío o a calor, pero digamos que podría ser un plus bastante interesante, pero el tema de alimentación es básico y el tema de productos también va a ser básico para poder eliminar ese tipo de infecciones. Vale. Claro. Y una pregunta, Rubén, es que no sé si lo hemos hablado o no. ¿Un mioma? Un mioma puede estar provocado por estancamiento de sangre, puede ser también humedad y en principio son tratables, ¿Sí? depende del tamaño que tengan. Lo que suelen decir es que más de 3 centímetros es complicado quitarlo, ¿vale? Vale. Pero en principio puede, puede, puede mejorar incluso siendo de más tamaño, se pueden ir reduciendo. Lo que suelen decir es que más de 3 centímetros es complicado quitarlos. Habría que ver lo que comentaba antes del tema de la circulación a las piernas, la tensión que haya también, o sea, en la zona del muslo, en la zona de glúteos, la zona de piramidal, para ver un poco cómo está la circulación, digamos, cómo la musculatura está a lo mejor demasiado apretada y no permite que circule la sangre. Habría que ver el tema de humedad. Sí. Muy interesante tratamiento de los agujeros sacros que lo veréis con Fanny, ¿vale? Vale. Y luego, si el tema hormonal estuviese jugando ahí un papel, pues corregir eso. Vale. Pero en principio hasta cierto punto es tratable, ¿vale? Lo suyo es cogerlo a tiempo para que no avance demasiado. Pero sí, muy, muy interesante. Además, el 8 de hígado, el punto agua de madera, es un punto muy interesante para masas en general, ¿vale? Entonces, miomas, quistes, ese tipo de cosas. El 8 de hígado es un punto muy interesante. Y luego la correspondencia que comentábamos antes, riñón
más tema hormonal, bazo e hígado, más tema útero, ¿vale? Quiero decir que habría que ver o trabajar para que haya una circulación adecuada energética a ese nivel de bazo y de hígado, ¿vale? Vale. Y no sé Y si lo he dado ya o no, pero vamos a dar como las principales patologías, tipo endometriosis. con Fanny. Ah, vale. Eso lo veis con Fanny, endometriosis. Además, ella tiene mucha experiencia en ese tipo de problemas y eso lo vais a ver con ella. No sé exactamente todo lo que veis con ella, pero sé que endometriosis sí. Vale. Y Vale. os puede dar también, como ella es psicóloga, os puede dar, porque en el tema de endometriosis, así a grandes rasgos, suele haber un estancamiento fuerte. Entonces, digamos que no me quiero meter mucho porque ella lo explica mucho mejor, ¿vale? Pero Vale, perfecto. posiblemente es algo que arrastras a lo largo de años y termina generando. Entonces, bueno, a ver, cuando lo veáis con ella, a ver qué os parece. Porque os puede dar más herramientas aparte del tema de acupuntura. Preguntarle, si tenéis interés en eso, preguntarle. ¿Tenéis algún caso de endometriosis que estéis tratando, o propio, o lo que sea, o familia, o amigas? Yo, mi hermana, nunca la he tratado, pero además la operaron, me suena. La operaron de algo del, no sé, no me acuerdo si de los ovarios, porque ella Ujú. tuvo ovario poliquístico, luego tuvo endometriosis, tuvo un embarazo súper complicado. Ah, bueno, pues si lo consiguió, está genial. Sí, por lo menos lo ha conseguido. Porque... De hecho, le descubrieron la endometriosis después, pero como, bueno, el embarazo con muchísimo estrés. La endometriosis, aparte del estancamiento de chi, también está muy relacionado con el estancamiento de sangre, porque puede haber un sangrado dentro del cuerpo que no sale hacia fuera. Ujú. ¿Vale? Y entonces hay un grado alto de estancamiento. Ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, fue, si no recuerdo mal, el primer caso que tuve cuando empezaba con acupuntura. Fue como un síndrome de ovario poliquístico, una chica que llevaba tomando píldora 7 años, que quería ya dejar de tomar la píldora. De hecho, dejó de tomarla y la regla no venía. Entonces, bueno, pues es algo típico del síndrome de ovario poliquístico, que tarda mucho en venir. Y tenía muchos síntomas de estancamiento de chi, de insuficiencia de chi. Entonces, en esa primera consulta hicimos un diagnóstico con las tablas que os pasé, Ujú. que ahí tenéis, para aplicarlo a cualquier paciente, tenéis que añadirle pues tema de pulmón, tema de corazón, tema de estómago y poco más. Algo más se le puede añadir, pero ahí ya os valdría para cualquier cosa. Entonces, hicimos el diagnóstico, era cuando yo hacía toda una batería de preguntas que me tiraba una hora preguntando, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, me ayudó un poco a grabar las preguntas de cada síndrome y, tenía mucha insuficiencia, tenía mucho estancamiento emocional y un síndrome de ovario poliquístico durante muchos años. Claro, cuando le dan la píldora, pues se le quitan muchos síntomas, pero cuando deja de tomar las píldoras, pues el problema sigue igual, solamente que han pasado 7 años. Y su idea es formar familia. Entonces, a nivel emocional estaba bastante mal. Y lo que quiero decir es que al tener esa batería de preguntas en la que había tantos síntomas, al cabo de un par de meses lo volvimos a repetir y había cambiado un 80% de todo. Ella lo notaba porque se encontraba más fuerte, más vital, emocionalmente mejor, pero no podíamos saber si el ovario poliquístico estaba mejorando o no. Estuvimos trabajando cerca de año y medio, pero porque ella realmente iba encontrando cambios ahí. Y aparte lo habíamos reflejado, ¿no? Pero es que realmente cada sesión le sentaba muy bien. Y al final volvió la regla. Desde luego no era una regla a 28 días, pero la regla volvió, pues al principio no sé si cada 2 meses, luego cada mes, pues a lo mejor a 35 días o una cosa así.
pero bueno, de tener amenorrea o tener la regla cada 6 meses a tenerla cada 35 días, pues estaba muy bien. Y por fin pues consiguió 2 embarazos. El primero de ellos de vacaciones. O sea que es importante irse de vacaciones. Y la verdad que muy bien. No era el típico, bueno, no sé si llamarlo típico, pero en principio cuando tú lees sobre síndrome de ovario poliquístico lo que te suelen decir pues es obesidad, pelo en la cara, acné. Y acné sí tenía, pero era una chica súper delgadita, súper friolera. Como yo. Eso le mejoró muchísimo. El acné también le mejoró mucho. El estado de ánimo le mejoró mucho. Ujú. Y la verdad que muy bien. Pues Súper yo bien. también tengo y por parte del ginecólogo como que fue tratado de manera súper abrupta, en plan, cero información. Rollo, bueno, pues no te pasa nada, pero tienes ovario poliquístico. Ya, Y te quedas como, ya. wow, ¿what? ¿Qué significa eso? Sí, la verdad es El que tratamiento me pusieron falta fue la píldora. mucho Es tacto. como, no, para eso no me trato. Exacto. Mm, a ver, la píldora tiene la utilidad de que a lo mejor te permite hacer vida relativamente normal durante un tiempo, pero el problema está ahí. Yo lo único que noto es como que el primer día de sangrado me duele mucho, el resto ya nada. Vale. Es solo el primer día. Es lo único así Y, característico. y en tu hoja, ¿te acuerdas lo que hicimos en el seminario? ¿Qué salía? Insuficiencia de chi de bazo, insuficiencia de yang de riñón. Vale. Y bueno, mi lengua, insuficiencia de sangre. Ujú. Y duele mucho al comienzo, pues algo de estancamiento tiene que haber, casi seguro. Solo el primer día. Solo el primer día, hasta que empiezas a sangrar. No, después de haber empezado. Además es que es como curioso porque como que me doy cuenta, tipo, es como, vale, ahora he sangrado, que siempre más o menos me viene a la misma hora, ahora me va a empezar a doler. Esta franja horaria la paso en la cama y ya está, y después hago vida normal. Vale. Y es un dolor muy fuerte. No tomo nada. Se puede sostener porque no tomo nada, ya te digo, pero lo sostengo como pues en la cama o con acupuntura o con calorcito en la tripa. Podría haber entonces a lo mejor también algo de frío por la insuficiencia de Yang, Mm, aunque no sea muy fuerte, pero algo de frío en útero. A lo mejor podías probar lo de la ventosa, no mm, durante la regla, ¿vale? ujú. Eso no lo había dicho. El tema de la ventosa no durante la regla, fuera de la regla. Lo de la sal y el jengibre, ¿no? Eso es. Pero primero la ventosa para sacar el frío y Ujú. luego moxar, o si no tienes sal y jengibre o no quieres montar el lío ese, te puedes moxar Si tienes la cajita, mejor todavía. Sí, justo me la compré cuando en el seminario pasado por Pues eso. a lo mejor antes de que vaya a llegar la regla, unos días antes. Probaré y a ver si el No, dolor disminuye. claro. Nos cuentas, a ver. ¿Vale? Moxa, pero no es cuestión de meter muchísima presión. ¿Vale? De hecho, a mí como me lo enseñaron era, pones una moneda en un pañuelito, en un tisú de estos, que es pañuelito súper finito, ¿Sí? ¿vale? No en una servilleta que hay mucho papel, sino en un pañuelito esto súper finito. Pones una moneda dentro, la enrollas en el papel, ¿vale? De manera que te queda... Es que no tengo nada aquí, No, pero no me lo imagino. Lo estás definiendo te muy lo bien. pones sobre el ombligo, enciendes el papel e inmediatamente pones la ventosa. Entonces eso hace el vacío. De manera que así te lo puedes poner tú, porque si tienes que estar con fuego y ponértelo, luego ¿qué haces con el fuego? ¿No? Vale, Entonces, enciendes el pañuelito, una ventosa con la abertura grande para que entre, pones la ventosa encima, haces succión. Habitualmente no da como para que haga una succión que duela. Si duele, metes un pellizquito por debajo para que entre un pelín de aire, porque tampoco tiene que doler, ¿vale? Tienes que notar que succiona, pero no que duele. vale, Y observas ahí un poco. Algunas mujeres comentan sensación como de movimiento, ¿vale? vale, Podría ser, porque ahí al final lo que está provocando es una tensión a nivel fascial también y que ayuda a recolocar incluso las vísceras. Eh, lo que se suele hacer, si se nota movimiento, cuando llega un momento en que para ese movimiento ya se quita la ventosa y si no, pues se mantiene la ventosa unos 5 minutitos, pero en ningún momento que no se ponga amoratado, que no sea, ¿vale? Que yo al principio cuando ponía las ventosas
las primeras veces, pues a alguna persona incluso le han salido ampollas. Eso es una barbaridad de presión. Pero como la persona tampoco se quejaba, pues yo no lo sabía. Y eso en el ombligo, pues fíjate la que te puede liar. Entonces, que no sea algo desagradable, se mantiene unos 5 minutos y luego ya moxibustión. Vale, y otra cosa que me ha pasado, porque sí que he intentado moxarme a veces el 4 y el 6 de REM-MAI, es, o sea, no sé si es que lo he medido mal o que mi tripa, mi cuerpo es amorfo. Eso me hubiese gustado verlo. Eso me hubiese gustado verlo en el seminario. Es que no cuadra. O sea, no cuadra, entonces no sé desde dónde medirlo, si desde Vale. la sínfisis Eso es interesante, eso lo suelen enseñar en los seminarios. Que alguien lo pregunte, ¿vale? Porque es que si tú lo haces con los dedos nunca te va a cuadrar. Porque siempre hay más yo decía, distancia. debe ser amorfa. Claro. No, le pasa a todo el mundo. El Vale, tema vale. es que hay dos formas de medir. Una es con dedos, que hay algunas zonas que con dedos va bien, pero lo que es la zona baja del abdomen, con dedos es imposible. Entonces te tienes que por referencias, ¿vale? Referencias óseas. Entonces, mira, lo vamos a ver que creo que lo tengo. Bueno, déjame un momentito buscarlo Claro. y porque lo tengo a mano, seguro. A ver. ¿A alguien más os ha pasado? Le tiene que haber pasado a todo el mundo. A todo el mundo que lo haya intentado le tiene que haber pasado. Sí, a mí yo también lo he estado mirando y me pasaba igual. Digo, aquí no lo localizo bien, seguro. Vale. A ver, creo que este nos puede valer. ¿Que nos lo vas a enviar al WhatsApp? Vamos a verlo por aquí porque es simplemente explicarlo, pero bueno, si queréis la imagen os la mando. Si era por abrirlo. ¿Veis esta pantalla? Sí. La que se ven los puntos del ombligo, la sínfisis del pubis. Sí. Vale. Pues entonces, tenemos el ombligo y tenemos la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis tenemos el 2 de REM-MAI, ¿vale? Vale. Pues entonces, vemos que la espina ilíaca anterosuperior, el borde inferior, ¿vale? Aquí no se aprecia demasiado bien. Si estuviésemos en consulta lo veríamos, ¿vale? Pero el borde inferior de la espina ilíaca anterosuperior coincide con el 4 de REM-MAI. Vale. ¿Vale? Entonces, si el 2 de REM-MAI está justo sobre la sínfisis del pubis, no sobre el hueso, sino justo cuando termina la sínfisis del pubis. ¿Vale? Pues a mitad de distancia entre el 4 y el 2 está el 3. Vale. ¿Vale? Y luego habría que dividir esto desde el 4 hasta el 8 de REM-MAI, que es el centro del ombligo, habría que dividirlo en 3 partes iguales. La primera parte sería el 5 de REM-MAI, la segunda parte sería el 7 de REM-MAI y la última parte nos lleva al 8 de REM-MAI. Luego, entre el 5 y el 7, justo a mitad está el 6. Esa es la manera de hacerlo, porque aquí no hay 5 chun en nadie. No. Ya. Yo nunca he encontrado una persona que le cuadre. Esto es mucho más grande. ¿Vale? Chun contado con dedos. Igual que Entonces, piensas, a lo mejor es que tienen como, no sé. hay también otra opción de medirlo, que es con un elástico, ¿vale? Como si fuese una cinta métrica, que yo tengo una, y no sé incluso si la tengo aquí. Dame un segundo. No sé si la tengo aquí. Vamos a ver si tengo un poco de suerte. Sí, no, esto no es. Pero bueno, nos puede valer eso para verlo. Hay una forma muy rápida también de verlo y muy efectivo. Bueno, no la tengo aquí, creía que la tenía aquí. Pero una cinta elástica, de esas como las que van dentro del pantalón. Imaginaros que esto fuese elástico, ¿vale? Ya. Y entonces, si yo cojo, vamos a ponerlo por aquí, Yo no te estoy viendo por lo menos. Ah, vale, espera, sí, aquí abajo. ¿vale?
Imagínate que esto fuese elástico, no lo es, pero imagínate que fuese una cinta de estas como la que va por dentro del pantalón, que son blancas, y tú las tiras, ¿vale? Pues entonces yo lo que hago es que voy marcando proporcionalmente, es decir, todas las medidas iguales, pues marco por un lado, para que no sea demasiado pequeño, 2 centímetros y le pongo 1. Otros 2 centímetros y le pongo 2, para que no me quede demasiado cerca. No sé si se ve los Sí, números o no se ven. sí, sí. ¿Vale? Para que no me quede demasiado cerca, le pongo 2 centímetros, pero todos tienen la misma distancia. Entonces, si yo sé que desde el ombligo hasta la sínfisis del pubis hay 5 distancias, pues cojo hasta el 5. Y entonces lo que hago es que lo estiro y lo pongo un borde en el centro del ombligo y el otro borde justo en la sínfisis del pubis. ¿Vale? Y entonces yo ya tengo marcado, yo ya me he marcado, y si yo sé que 4 de Renmai está 2 Chun por encima de la sínfisis del pubis, pues si he puesto el 0 en el centro del ombligo y el 5 en la sínfisis del pubis, pues ya sé que donde me marca el 3 está 4 de Renmai. ¿Vale? Eso, Vale. para esa zona, puede ser como rápido y entonces yo lo que veo que lo que suele coincidir es que el borde inferior de la espina ilíaca, es decir, esta parte de aquí, ¿vale? Que se nota el huesecito muy claramente, justo la parte inferior coincide con 4 de Renmai, es lo habitual. ¿Vale? Entonces, es nada, poniendo los pulgares a los lados, en la parte de abajo, justo en el centro, 4 de Renmai. Qué bueno. Y Vale. desde ahí es mucho más sencillo ya encontrar todos los puntos. Con los dedos es que no estás pinchando la zona. Ya. ¿Vale? Bueno, pues genial que haya salido eso porque era una de las cosas que os quería haber explicado en el seminario y al final no dio tiempo. Genial. Y ya no me acordaba. Vale. ¿Alguna cosilla más? No. Venga, pues... Pues venga, vamos a seguir un poco. Vamos a ver. Vale, ya no queda mucho. Bueno, pues una alteración hormonal, una insuficiencia de yin que produce calor, pues de nuevo ese calor puede estar favoreciendo que pueda escapar la sangre. ¿Vale? Típicos síntomas: mareos, acúfenos, molestias lumbares de rodillas, los sofocos, los sudores nocturnos, el calor característico en manos, pecho, planta de los pies. Interesante trabajar con el Renmai. Bueno, puntos para fortalecer riñón y para tonificar un poco en general la constitución de la persona. En insuficiencia de yin, siempre que se pueda trabajar con plantas, también bastante interesante. Si la persona tiene una tendencia a humedad, con la fitoterapia que tonifica el yin, hay que tener también cuidado, ¿vale? Porque podría generar más humedad. Si la persona no tiene problemas de humedad o de debilidad del bazo, pues bueno, no suele haber mucho problema, pero si hay una tendencia a debilidad del bazo o a generar humedad, con la acupuntura no hay problema, pero con fitoterapia habría que tener en cuenta de que no se esté generando más humedad. Vale. En la insuficiencia de Yang, pues lo que estamos hablando igualmente es lo antes, pues un hundimiento del chi del bazo, ¿vale? Una debilidad también en la energía renal, que lo que favorece es que se escape la sangre de los vasos sanguíneos. Y como lo vamos a ver, pues en la debilidad lumbar y de rodillas, la frecuencia urinaria, el tener que levantarse por la noche a orinar, el miedo al frío, ¿vale? El enfriamiento general, sensación de frío siempre, y la moxa,
pues muy interesante. ¿Vale? Bueno. Pues venga, vamos con el síndrome premenstrual, que, bueno, pues se engloba todo lo que, digamos, pase justo antes de llegar la regla, o incluso en torno a la regla. En general se presentan más o menos pues, la semana antes de la regla, pero bueno, hay gente que le puede aparecer durante, digamos, casi desde que ovula hasta que llega la regla, incluso después de la regla. Pero bueno, lo habitual es que desaparezca una vez que comienza el sangrado. Y curioso que como no se identifica, según estudios, como no se identifica una causa exacta, pues lo empiezan a asociar a factores sociales o psicológicos, pues un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Quizá el que no es capaz de sufrir algo, no es capaz de ponerse en la piel de alguien, y factor social, pues no se me ocurre, ¿no? Que es un factor cultural, porque estás aquí en Occidente, ¿te va a doler la regla? O no lo entiendo muy bien, ¿vale? O un factor cultural, no sé, no se me ocurre. ¿A qué se pueden estar refiriendo? Vale, pues síntomas de los más variados posibles, ¿vale? Normalmente lo que solemos ver es que se va a intensificar la constitución de base, pues que traiga la persona, se va en esos cambios de ciclo, se va a ir intensificar, y especialmente cuando va a llegar la regla. Entonces, hay veces que, porque no había tiempo, porque imagínate, es una primera sesión, pero la persona te ha venido media hora tarde y quieres hacer también el tratamiento. Pues yo hay veces que solamente he preguntado sobre qué síntomas tiene en torno a la regla, y en base a eso he establecido un tratamiento. Y luego ya en otras sesiones, pues si me queda duda de algo, o he ido profundizando un poco más en el cuestionario, pero me he centrado más en lo que aparece justo cuando va a venir la regla, porque lo que normalmente hace es acentuar lo que ya tiene de base. No es algo que no tenga y que justo se manifieste, ¿no? Si es que si no lo tiene, no se manifiesta. Se va a manifestar, digamos, de lo que sea su constitución en torno a la regla, ¿vale? Pues podemos encontrar desde dolores de cabeza a inflamaciones, hinchazones, dolores de espalda, cólicos, problemas intestinales, musculares, herpes, acné, náuseas, necesidad de ciertos alimentos, a nivel mental, pues alteración tipo falta de claridad mental, o irritabilidad, o depresión, o más tendencia a lágrima fácil, bueno, fatiga muy frecuente, molestias lumbares también muy frecuente. Bueno, y en algunas mujeres, pues muy, muy marcado, de manera que les afecta a su día a día, y incluso tener que ir al trabajo o tener que pedir el día libre, porque no, incluso, pues eso, más con la dismenorrea, que también es, digamos, parte del síndrome premenstrual, puede serlo, pues de lo que hablábamos ayer de poder desmayarse incluso, ¿vale? Tenía una chica joven con unos dolores que llegaba a desmayarse, ¿vale? Lo más característico es el estancamiento de chi, ¿vale? Y digamos que trabajando el estancamiento de chi estarías trabajando y consiguiendo beneficio prácticamente en todos. Pero bueno, ese estancamiento de chi también puede llevar a favorecer una acumulación de tan y de fuego, una insuficiencia de sangre y una insuficiencia de yang. Pero yo creo que de base siempre va a haber cierto grado de estancamiento de chi. Vale. Estancamiento de chi.
pues una sensación de distensión. Acordaros siempre de eso, ¿vale? Más sensación de distensión, de estar hinchada, de muchas veces deciros de que debo de retener líquidos, pero preguntando un poco más se está hablando más de una distensión porque se hincha, pero realmente no hay fobia, ¿vale? Al apretar no se queda la marca, y más es como si fuese un balón hinchado, ¿vale? Algo que presionase desde dentro hacia afuera. Antes del periodo, ¿vale? Normalmente una vez que ya se pasa a la siguiente fase desaparecen los síntomas y bueno, pues puntos como los que ya hemos estado viendo, bueno, pues meridiano yin, meridiano yang, recordar que cuando había exceso mejor trabajar con los meridianos yang, o una opción es trabajar con meridianos yang, que cuando es algo muy marcado, pues es aconsejable trabajar la pareja, yin y el yang, por ejemplo, en este caso, el 3 de hígado y el 34 de vesícula biliar, ¿vale? O el 41 de vesícula biliar. Puntos, si se puede, arriba y abajo en el cuerpo, no solamente en las piernas, que en tema ginecológico lo habitual es poner un exceso en piernas, poner también algún punto en la zona donde se noten los síntomas. Pues si suele notar más la distensión en la tripa, pues algún punto de reumai o de riñón o de estómago en la zona de la tripa. Y algunas veces pues también, pues a lo mejor algunas sesiones boca arriba y algunas sesiones boca abajo, o incluso si tenéis tiempo y queréis trabajar las dos partes, pues un rato boca arriba y un rato boca abajo, para trabajar también los puntos de vejiga. Yo normalmente espalda muchas veces la dejo un poco como segunda opción. Suelo trabajar más con la persona boca arriba, primero porque está más cómoda, segundo porque muchas veces la persona me comenta que se nota mejor cuando le trabajo más parte anterior del cuerpo que cuando le trabajo la espalda. No sé muy bien por qué. Y lo que sí, en la espalda, lo que la gente suele agradecer mucho es la moxibustión y la ventosa. Cuando trabajo espalda, normalmente trabajo más moxibustión o ventosa, y entonces ya la persona como que lo siente como más útil. Las veces que trabajo una sesión únicamente en la espalda con aguja, no digo para dolor, digo para regulación, pues tema ginecológico y tal, normalmente la persona me suele comentar que no se va igual que cuando trabajamos parte anterior del cuerpo, ¿vale? Pero si hacéis la técnica que os he dicho de moxar el sacro, o lo que veíamos en el seminario de desbloquear o hacer recorridos de meridianos con la ventosa, eso ya la persona lo acepta bastante mejor, ¿vale? Bueno, y en la diapositiva anterior, ¿me puedes explicar la lógica de la vesícula biliar? Como que La me ha llamado vesícula, ¿la vesícula biliar? Sí, el 41 de vesícula biliar, ¿qué acción tendría ahí o por qué lo estaríamos eligiendo? Nos ayudaría también, es punto de apertura de Daimai, pero nos ayudaría también a desbloquear el chi de hígado, ¿vale? Es la pareja de hígado, meridiano yang, Sí. ¿vale? Y es un punto que nos ayudaría con el estancamiento de chi de hígado también, ¿vale? En general, puntos de vesícula biliar nos van a ayudar también a eliminar viento, ¿vale? Y sobre todo quitarle carga al hígado, ¿vale? Porque suele ser como muy habitual trabajar cuando hay estancamiento de chi de hígado, pues porque es de hígado ya trabajamos más hígado, pero por ejemplo que baje en calor, en hígado no hay muchos puntos, ¿vale? Está el 2 de hígado, hay uno más, ahora no recuerdo cuál era, pero para trabajar viento, trabajar estancamiento, trabajar calor, suele ser más útil trabajar vesícula biliar. Y 41 vesícula biliar puede ser un punto útil. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de tensión en glúteo,
y tensión en piramidal, pues hay un punto cerca de 31 de vesícula biliar que ayuda a relajar eso, que es 2 centímetros superior. Si pones a la persona boca abajo, 2 centímetros craneal, 2 centímetros hacia la parte posterior del muslo, ¿vale? Por ahí hay un punto que se puede palpar, ir palpando la zona del glúteo e ir palpando con la mano en vez de pinchar e intentar encontrar algún punto que afloje la zona del glúteo, la zona de piramidal. Y también aunque no es exactamente el 31 de vesícula biliar, pero está muy cerca y está en el meridiano de vesícula biliar, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con estancamiento y con tensión vesícula biliar suele ser bastante efectivo. Vale. Vale. En un ascenso de tan y fuego, creo que esta imagen refleja bastante bien, ¿no? Te vas a encontrar una persona que raya un poco la locura, ¿vale? Digamos que son diagnósticos agradecidos en el sentido que cuando los ven no tienes dudas, ¿no? En otros siempre te quedas con la duda, uy, ¿será más Yan? ¿Será más Chi? Pero en este caso, cuando hay un ascenso de tan y fuego, lo que te estás encontrando es una persona que no está muy en sus cabales, que incluso, aparte de perder los papeles, tiene una tendencia a decir como incoherencias, cosas que no tienen sentido. Y aparte se suele ver también en la lengua, ¿no? He tenido, quizá no tanto en tema ginecológico, pero en otros temas, personas que tenían este tipo de síndrome y es como súper claro, ¿no? Una lengua con una saburra muy espesa. De hecho, había una persona que venía por tinnitus y tenía yo no he visto una saburra más espesa en mi vida. O sea, sin exageraros, en la parte inferior de la lengua, en la raíz de la lengua, una saburra de gorda como el dedo meñique. O sea, una cosa que te quedabas embobado mirándole la lengua. Increíble, no he visto nunca tanta saburra. Y era una persona, pues que las 2 primeras sesiones, pues a lo mejor la tendría por 20 o 30 minutos con las agujas, pero llegó una sesión en la que estaba con otro paciente, lo típico que el otro paciente necesita comentarte algo, tardas un poco más y a lo mejor le tuve 10 minutos más. Y cuando entré en la consulta, lo noto como muy agitado y además como muy, muy irritable y una forma de dirigirse a mí como muy agresiva. Y, ¿qué pasa? ¿Es que te has olvidado de mí? Y digo, no. Digo, ¿por qué? Dice, porque todos los días cuento los segundos. Y normalmente imagínate, me invento un número, 2327. Y hoy he estado 5000. ¿Sabes? Ya te está marcando que mentalmente, o sea, digo, pues mira, lo primero que tendrías que hacer es olvidarte de todo e intentar relajarte. Y lo segundo, te he tenido el mismo tiempo que siempre. Y entonces ya, como se lo dije así como muy categórico, ya reculó un poco, ¿no? Y luego ya cuando se vistió, bueno, perdona, a lo mejor es que he contado muy rápido, que va, para nada, o sea, los había contado perfectamente. Pero que es un tipo de paciente que no te deja lugar a duda, ¿vale? Otro paciente que tuve, pues una mujer que fuego de corazón, también ascenso de TAN y, bueno, pues en principio tratando con ella, la verdad es que era una persona como muy agradable, era muy delgadita, por lo que el yin evidentemente o había sufrido o encima tenía una tendencia a insuficiencia de yin y venía por un estrés muy grande, era empresaria y tal. Y en una de las sesiones me dijo, mi marido dice que estoy mejor. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Dice, porque ya cuando me enfado no destrozo la habitación. Y digo, ah, bueno, digo, pues es buena señal. Entonces, en este tipo de casos es como, no vais a tener duda ninguna.
de que estáis ante un ascenso de tan y fuego. Y luego otro caso que tuve, pues es una persona que me hablaba y era todo una incoherencia. Y cuando hablaba, se le hacía de la lengua y de labio a labios, tenía como saliva súper espesa y súper pegajosa. Entonces yo me fijaba en eso, ¿no? No le veía, porque es que este no era un paciente, era una persona que conocí y, y entonces me estaba hablando y nada más que veía la saliva pegajosa que iba, según cuando abría la boca al hablar, le iba de un labio a otro o de la lengua al paladar, se le veía como hilos que continuamente. Y aparte, la incoherencia de todo lo que me estaba diciendo, que es que no tenía sentido ninguno y es lo típico que no sabes cómo frenarle y decirle, ¿sabes? Lo típico que le tienes que seguir un poco la corriente, pero ¿qué dices? No, eh, no te está contando ni nada interesante ni nada que tenga sentido. O sea, es como un poco surrealista, ¿no? Bueno, pues evidentemente puntos para tranquilizar la mente. 24 de Dumai, un punto que está media distancia por detrás del pelo. 23 de Dumai, yo lo que suelo hacer es que directamente pincho trasficiante los dos, que si recordáis en el meridiano, en el seminario, en directo, cuando veíamos craneopuntura, estaba en la zona de la cabeza, que era justo central, que veíamos que también era una zona para tratar ansiedad. ¿Vale? Pues pilla estos dos puntos, 23 y 24 de Dumai, y son unos puntos que ayudan a calmar mucho la mente. Son puntos que ayudan mucho a cuando la persona te dice no puedo parar de pensar. ¿Vale? Pues eh, esos puntos pinchados ayudan mucho a parar esos pensamientos. El 8 de estómago, ¿vale? Para humedad en la cabeza. ¿Vale? También para cuando el viento se hace crónico y sube a la cabeza, que veíamos en el seminario de neurología. 40 de estómago porque es el punto más de las flemas. Punto luego de estómago que va a mandar el exceso de energía lo va a mandar para que lo aproveche el bazo. 7 de pericardio, que es punto de sedación de maestro de corazón, o 8 de pericardio también podría valer, 8 de corazón, puntos que ayuden a bajar el fuego de la cabeza, ¿no? De calmar el sen, ¿vale? Bueno, habría muchas opciones. Podríamos en este caso también trabajar el sangrado del ápice de la oreja. ¿Os acordáis que lo vimos en el seminario? Sí. Vale, pues sangrar el ápice de la oreja, masajear bien para producir una buena hiperemia y sacar ahí pues 20-30 gotitas de sangre podría ayudar bastante a bajar ese fuego. Y aparte luego habría que intentar revisar tema de alimentación y de todas maneras en un caso así podemos estar hablando de una persona que roza ya algo que posiblemente debería haber también un psicólogo, a lo mejor incluso un psiquiatra, ¿vale? En caso de que tenga conductas peligrosas. Ya cómo se le debe decir eso a las personas no lo sé, pero y seguramente ya en su familia, digamos que se lo habrán recomendado. Pero estamos hablando ya de un caso extremo. Vale. Bueno, en la insuficiencia de sangre, ¿os acordáis? Vale, vemos la imagen de cuando es muy marcado, sobre todo, una persona muy pálida, ¿vale? Y vemos una falta de energía, ¿vale? No vemos unos ojos brillantes. Lo de la conjuntiva, pues eso, es como muy sencillito, es bajar con cuidado el párpado y ves ahí la conjuntiva y es como también como muy claro, ¿vale? Cuando ves una persona con una insuficiencia de sangre marcada, lo ves incluso más pálido que lo ves aquí. Es como muy llamativo. Cuando ya has mirado varias, te haces una idea de lo que es. Nada, con muy poquita gente que lo veas, ya coges la idea de lo que es lo normal y cuando te viene una pálida, lo reconoces instantáneamente, ¿vale? Pero aparte de eso, nos va a hablar de cansancio, ¿vale? Nos va a hablar de
posiblemente también de síntomas ligeros. No nos está hablando de un síndrome premenstrual muy marcado. Le va a apetecer llorar, pero era más el tipo de lloro de la persona que le apetece más mimos, más que esté irritable. Bien. Y se acentúa, podría ser que se acentuase durante el sangrado, ¿vale? También lo que hablábamos ayer, cuando hay poquita presión, hay poca sangre o hay poco chi, hay una tendencia más a estancar también, ¿vale? Pero una vez que empieza el sangrado podría ser que se agudizase un poquito o que apareciesen más los síntomas, porque encima que tiene poca sangre, está perdiendo más sangre. Vale, bueno, pues un poco aquí vamos a fortalecer el aspecto yin, podríamos trabajar el chonmai también, vamos a trabajar la tierra, indudablemente, vamos a preguntar por qué se haya podido producir esa insuficiencia de sangre, alimentación, cansancio, sangrados, lo que sea, intentar corregir eso, trabajar con alimentación y en principio pues eso. Y en la insuficiencia de yang, pues lo de siempre. Debilidad de la zona lumbar, una persona que no va a tener mucha energía, es una persona friolera, pero es que además le tiene miedo al frío, prefiere pasar calor. Prefiero llevarme una chaqueta gorda y luego si hace falta me la quito, que no le va a agobiar nunca el calor. Va a ser previsora, ¿vale? Yo por si acaso me llevo la chaqueta. No, pero si va a hacer 20 grados, ya, por si acaso me llevo la chaqueta. Y no la saca de ahí. Por ejemplo, mi hijo se ha ido el mes pasado a Jaca y tiene 10 años. Se han ido de viaje con el colegio y ha habido una niña en su clase, una niña de 10 años, que ha dicho que ella no va porque es muy friolera. Eso es una insuficiencia ya constitucional y clarísima, ¿no? De que un niño de 10 años te dice que no va con los compañeros de clase, que casi de las únicas que no ha ido, y es por frío, porque le tiene miedo al frío. Pues está hablando clarísimamente de una insuficiencia de yang. En insuficiencia de yang hay un miedo al frío. Es por si acaso, prefiero ir molesto, cargado, incómodo, tal, pero que no pase frío. ¿Vale? Prefiero otra cosa desagradable, pero que no sea frío. Es miedo al frío. ¿Vale? Las orinas abundantes. Y la libido, desde luego, baja. ¿Vale? Pues vamos a trabajar riñón, pero un poco para trabajar la leña, el renmai, pero para encender la chispa, pues dumai. Entonces, ¿por qué no una vez uno, otra vez otro, o incluso 7 pulmón, 3 intestino delgado, moxibustión y moxibustión, moxar sacro, moxar toda la zona ombligo, 4 renmai, 6 de renmai, toda esa zona, centro energético del cuerpo, y 4 de dumai, ¿vale? Va a ser una persona que lo va a agradecer muchísimo, que le va a resultar súper agradable, que le va a encantar venir a consulta solamente para que le moxes, porque además no es como poner una manta eléctrica en el que el calor se dispersa, sino que estás metiendo el calor en profundidad. Siempre tiene que recordar que ser una moxibustión agradable, porque si es demasiado intenso, si la persona demasiado rápido te dice que ya es suficiente calor, ese calor no va a profundizar. Tiene que ser como un calorcito agradable, que aguante ahí por lo menos un minutillo. ¿Vale? No que aguante, sino que le resulte agradable aguantarlo. Y siempre preguntar, ¿notas calor? Sí, tiene que notar calor, no sea que estés muy lejos. Y vuestra mano siempre cerca, también para notar un poco cómo está la zona y cómo es vuestra sensación también del calor. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en la chica esta que os comentaba de síndrome de ovario poliquístico, para ella era lo mejor de la semana, la moxibustión. Le hacía moxibustión todos los días que venía una vez a la semana. Le hacía moxibustión a veces 4 renmai, a veces 6 de renmai, a veces 23 de riñón, 4 de dumai, y para ella, o sea, es que se iba, o sea,
con una sensación de descanso, de energía, de relajación, me lo decía siempre. O sea, de hecho, para que estuviese en el tratamiento conmigo 1 año y medio semanalmente, pues es que ya notaba que es que eso le daba la vida. De hecho, es que cambió muchísimo, muchísimo. Vale, vamos a hacer un pequeño descanso. Ahora vemos lo de flujo patológico que tiene relación con el tema de las cándidas y cómo tratarlo. Y continuamos. ¿Vale? Ok. Venga, pues venga, unos minutillos. Vale.